Pues tenemos reforma laboral. El pasado 2 de mayo, como todos ustedes saben, entra en vigor el decreto publicado precisamente el 1 de mayo a propósito del Día del Trabajo, como ya se había anticipado desde hace varias semanas en los medios de comunicación y en alguna cápsula incluso anterior. Nosotros advertimos la posibilidad de que el 1 de mayo, con motivo del Día del Trabajo y de las presiones que se dieron por parte de Estados Unidos a propósito de la ratificación del TEMEC por parte del Senado de cada uno de los tres países, pues es algo que ya se avisoraba. Y hoy tenemos ya una reforma laboral publicada el 1 de mayo que entra en vigor, dice el primer transitorio, a partir del día siguiente de su publicación. Esto es el 2 de mayo. Preguntas hay muchas, respuestas no tantas. Los que nos dedicamos a esto seguimos deshebrando un poco este decreto, entendiendo los alcances del decreto, tanto el impacto para sindicatos, trabajadores y desde luego las empresas. No terminamos todavía de ponernos de acuerdo. Como siempre, quedan algunas lagunas, algunas cuestiones sujetas a interpretación y que desde luego al paso de los meses o quizá de los años será el Poder Judicial quien tendrá que aclararnos todas las dudas que hoy por hoy podemos tener. La reforma laboral, como ya también lo habíamos platicado en alguna cápsula anterior, tiene un peso específico en la parte colectiva del derecho del trabajo, tiene un peso específico también en lo que es la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje y el traslado de todos los expedientes laborales o de la justicia laboral, más bien dicho, al Poder Judicial. Ahora tendremos tribunales laborales, ya sean locales o federales. Y esto es así porque es precisamente el eje de la reforma constitucional de febrero del 2017 que en su modificación al artículo 123 apartado A, el eje de esa reforma fue democracia y libertad sindical y todo lo que es la modificación del sistema de impartición de justicia de nuestro país. Podemos tener una cápsula verdaderamente larga si nos dedicáramos a analizar el impacto de toda la reforma laboral, pero en esta ocasión yo quiero centrarme en algo que ha estado causando un poco de inquietud en todos los sectores productivos del país. Ya tenemos de manera un poco general conocida e identificada la reforma laboral por los ejes que les comento y que posteriormente iremos haciendo cápsulas para explicar ciertos temas, pero quiero arrancar con esta primera cápsula con la implementación de la reforma laboral, es decir, ¿qué sigue? Ya se publicó el 1 de mayo, ya entró en vigor el 2 de mayo y ahora lo que quiero yo comunicarles o compartirles es cuáles son los siguientes pasos. Déjenme darles los 3 siguientes pasos de los eventos o acciones que tendrán que tener lugar para ir implementando la reforma laboral que va a tomar un total de 4 años, según los propios transitorios del decreto. Es decir, la justicia laboral por completo será modificada, se prevé en 4 años. Mientras tanto, no quiere decir que dentro de 4 años tengamos que ponernos a entender los alcances de la reforma o a realizar incluso cambios en la dinámica de nuestras relaciones de trabajo. Tenemos que empezar desde el día de hoy porque hay muchos preceptos, sobre todo de derecho sustantivo, que ya entraron en vigor. Cosa que dejaremos, insisto, para alguna otra cápsula. Hoy lo que me ocupa es darles 3 datos de lo que viene para la reforma laboral y específicamente los tiempos. Lo primero que vamos a tener es dentro de 3 meses, una vez publicada la reforma. Establece el transitorio 11º del decreto que al paso de 3 meses la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tendrá la participación que el protocolo para efectuar la verificación de la consulta le establezca la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues en los propios transitorios de la reforma se establece que los contratos colectivos tendrán que ser revisados por lo menos una vez en los próximos 4 años. ¿Y esto a partir de cuándo? Desde el 2 de mayo. A partir del 2 de mayo ya está corriendo este término de 4 años para que se revisen todos los contratos colectivos de trabajo del país. ¿Qué es lo que se va a revisar? Pues desde luego que esos contratos sean del conocimiento de los trabajadores, que el sindicato
que sea el titular de ese contrato colectivo, desde luego represente a los intereses de los trabajadores de esa empresa. Y para hacer esto, lo que está estableciendo el transitorio 11 es que en tanto entra el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en funciones, en su parte registral, que se prevé en 2 años, y aquí un término más, es que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizará un protocolo en los próximos 3 meses que quien implementará y materializará será por el momento la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Dicho de otro modo, en 3 meses la Secretaría del Trabajo tendrá que contar con un protocolo de revisión de los contratos colectivos de trabajo de aquí a que entra en funciones en 2 años el Centro Federal para todo el tema del registro laboral y las revisiones de los contratos colectivos. Y esto, pues como puede verse, no falta mucho tiempo. Entonces estemos atentos dentro de 3 meses a este primer movimiento, este primer evento, donde seguramente se nos dará a conocer este protocolo que, insisto, ejecutará la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Después, el siguiente término que prevé el transitorio número 2 del decreto es que en los 180 días posteriores a la publicación, o más bien a la entrada en vigor de la reforma laboral, es que será o se cumplirá el plazo para expedir la ley orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿Por parte de quién? Pues del Congreso de la Unión. Esto es, dentro de los próximos 180 días y hasta ese término, es que deberemos estar conociendo ya la ley orgánica que le dará funcionamiento y estructura al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que como ya es estudiado y sabido, pues será un super órgano que tendrá a su cargo la conciliación a nivel federal y todo el tema colectivo de nuestro país. Ahí un segundo término importante para no perder de vista. Y después el transitorio número 23 nos habla de que a partir de que surte efectos este decreto, dentro de los 240 días posteriores, los sindicatos tendrán que adecuar sus estatutos sindicales de acuerdo a las nuevas reglas del juego, es decir, a las nuevas disposiciones que prevé la nueva Ley Federal del Trabajo. Ejemplos de ello es en los mecanismos para elegir a las directivas sindicales mediante el voto libre, secreto, directo y personal, que es uno de los principales cambios. También tendrán que ajustarlos para que exista una paridad de género, que la nueva Ley Federal del Trabajo obliga a los sindicatos para que en sus directivas sindicales exista una paridad de género. También un tema importante es cómo es que van a rendir cuentas a sus agremiados. La ley actualmente prevé que los sindicatos tendrán que rendir cuentas a sus agremiados sobre el estado de su patrimonio, y esto lo tendrán que hacer cada 6 meses, dice la ley. Y también establece que un periodo posterior a que se realice el acta de asamblea, donde se da a conocer a los agremiados el estado que guardan sus finanzas, tendrá que registrarse en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral el acta de asamblea mediante el cual se dio cumplimiento a esta importante obligación, que por cierto, dice la ley, no es dispensable, y también dice la ley que tendrá que acreditarlo el sindicato que de manera personal a cada agremiado le dio el estado de sus finanzas o del estado que guarda su patrimonio. Así es que, como les comentaba en un principio, viene una revolución de cambios en lo que es la Ley Federal del Trabajo. Como dato, entre las reformas, derogaciones y modificaciones, artículos, fracciones y párrafos, se hicieron 650 cambios en la Ley Federal del Trabajo, por lo que no es cosa menor y ya se había anticipado que venía un gran cambio en materia laboral. Vamos a seguir platicando en siguientes cápsulas sobre los diferentes temas y el impacto que va teniendo la reforma en los diferentes sectores, pero en esta primera pues les dejamos estos 3 primeros datos. ¿Qué es lo próximo que vamos a ver? Pues en 3 meses el tema del protocolo que les platico de la Secretaría del Trabajo que ejecutará la Junta Federal. Dentro de 6 meses
tendremos que estar teniendo claridad en la ley orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y 242 días después de la entrada en vigor, los sindicatos tendrán que haber ya realizado los ajustes en sus estatutos para poder dar cumplimiento a la nueva normatividad que le va a dar todo el campo de acción a las organizaciones sindicales. Vamos a seguirlos manteniendo al tanto y por lo pronto les dejamos estos importantes datos para la implementación de la reforma que hoy ya es una realidad. Los veo en la próxima.